Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 19 al 21. Amén. Sigo compartiendo con ustedes la traducción en el lenguaje actual que dice así: Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. También le daba mensajes en el santuario de Silo, y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso en todo Israel la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. En la serie que estamos siguiendo de la espiritualidad en ambientes hostiles, mis hermanos, creo que este viene siendo como el octavo, noveno sermón, y queremos decirles que tenemos una idea con el hermano Ervin, también lo había pensado, de no solo sacar todas estas enseñanzas en una memoria, con una carátula, algo bien presentado, para ponerla a disposición de todos los que quieran tener la serie completa, que creo que van a ser como una docena de sermones, 12, 13 sermones. Y también, mis hermanos, vamos a sacarlo impreso. Vamos a hacer un módulo espiritualidad en ambientes hostiles y vamos a poner allí todas las memorias, todos los 12 o 13 sermones, para compartirlos con todos los que quieran tener un ejemplar de esas enseñanzas o la memoria para escuchar los audios. Amén, gloria al Señor. Creo que ha sido una bendición, hermano, este tema, un tema muy para nosotros, la palabra contextualizada a todo lo que estamos viviendo. Esta mañana quiero compartir con ustedes este siguiente tema que he titulado Samuel, un joven en medio de la corrupción y la inmoralidad. Samuel, un joven en medio de la corrupción y la inmoralidad. Samuel, cuyo nombre significa en nombre de Dios o Dios ha escuchado. Fue dedicado a Dios por su madre Ana como parte de una promesa que hizo antes de que naciera. Ana había sido estéril y oró con tanto fervor por un hijo que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha, ebria. Pero Dios le concedió a Ana su petición y, fiel a su promesa, Ana dedicó su hijo Samuel al servicio del Señor. Después que Samuel fue destetado, probablemente alrededor de los 4 años de edad, fue llevado al tabernáculo a servir a las órdenes del sacerdote Elí. Incluso de niño a Samuel se le dio su propia túnica, una prenda normalmente reservada para un sacerdote cuando ministraba delante del Señor en el tabernáculo de reunión en Silo, donde estaba también el arca de Dios. Bueno, hasta allí, sacando solamente la parte dura que vivió no Samuel sino Ana, con las afrentas de la otra esposa de Elcana, creo que era Penina, que la atormentaba diariamente porque Ana no podía tener hijos y Penina le había dado varios hijos a Elcana. Elcana, un hombre importante en Israel, un hombre de Dios, y Ana sufría por eso, pero sacando de lado eso, esa parte dura de Ana, porque también pues el sermón no se concentra en ese personaje sino en Samuel. Lo de Samuel es
sencillamente en un principio una historia extraordinaria. Él se une a historias como las de Raquel con José, porque ella tampoco podía tener hijos, a la de Elizabeth, la mamá de Juan, como la mamá de Sansón, todos estos muchachos que llegaron de manera milagrosa. Estamos hablando de seres que no estaban planeados para existir en lo humano. O sea, había unas circunstancias, unas realidades adversas que no permitían, que no daban opción a que estos seres pudieran llegar a existir. Porque si uno llega a este mundo es a través de una mujer, estas mujeres no podían tener hijos. Así que la vida de Samuel también es una vida marcada desde el principio por lo milagroso, por lo sobrenatural. Y a nosotros nos encanta ese tema, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Nosotros creemos en los milagros. Nosotros creemos en el Dios que puede hacer posible lo imposible. No podemos, hermanos, dejar de creer en esa parte de nuestro Dios, porque eso es lo que lo hace a Él Dios. Lo milagroso, lo extraordinario, lo glorioso, lo sobrenatural. Lo hace diferente a los hombres. Por eso el texto bíblico lo que dice es: lo que es difícil para los hombres, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Gloria al Señor. Entonces, para nosotros hay muchas cosas difíciles, imposibles, pero tenemos un Dios glorioso, todopoderoso. Samuel nace como un milagro, se convierte en la respuesta más linda y gloriosa que Dios le haya dado a esa mujer. Se convierte en una alegría para ese hogar, porque la Biblia dice que Elcana amaba mucho a Ana. Era la esposa, la mujer que él amaba. Y de seguro no le gustaba verla sufrir ni en esa afrenta. Así que Samuel llegó y trajo mucha alegría. Ana está feliz, pero Ana no se olvida de lo que le había prometido al Señor. Así que prepara todo. Yo estaba leyendo por allí algunos comentarios que a veces se puede llegar a pensar de que Ana y Elcana abandonaron a su hijo allá a la suerte, a su propia suerte, pero no es cierto. La Biblia también narra que ella y ellos lo visitaban a menudo, incluso le llevaban algunos presentes, entre ellos las vestiduras que él se ponía, las hacía su madre. Pero ella fue y lo consagró, lo dedicó al servicio al Señor. Y él empezó, hermano, su experiencia en la casa de Dios. De seguro que los primeros años fue una experiencia linda en el ámbito espiritual. Y él iba creciendo, y entonces tiene que enfrentarse
con lo que hemos llamado este medio o este ambiente corrupto e inmoral, que era vivido por quienes no se pensaba, por quienes no se esperaba, por la familia sacerdotal. Porque siempre se espera lo mejor de una familia que le sirve a Dios. Pero Elí estaba viejo, había perdido la claridad de sus ojos. Eran tiempos difíciles en Israel. También estaba leyendo un comentario que decía que posiblemente la misma crisis de Israel tenía que ver con el mal estado espiritual de la familia sacerdotal. Y la Biblia dice que tal el profeta, tal el pueblo. Tiene que ver mucho también con el líder. Y Israel estaba viviendo un tiempo de crisis. Yo quiero que miremos unos versículos bastante dicientes en cuanto a esta parte. Vamos a mirar ahí en Primera de Samuel capítulo 3, que nos habla un poco de la situación espiritual que estaba viviendo Israel. Y empecemos con el tema de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Primera característica muy difícil, complicada. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y escuche esta característica: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Así que estamos hablando de una gran crisis espiritual. Escaseaba la palabra, no había visión con frecuencia y estaba a punto de apagarse la lámpara de Dios. Que cuando uno mira lo que significa la lámpara de Dios hacia el Nuevo Testamento, para nosotros hoy es, hermano, la presencia de Dios estaba a punto de apartarse de en medio de Israel. La lámpara también habla de ministerio, habla lógicamente de iluminación, habla de revelación, de inspiración. Y todo eso en un muy bajo nivel. Estamos hablando de una crisis espiritual. Y ahí estaba Samuel. Yo quiero que usted comience a notar. Ahora vamos a hacer relevancia sobre eso. Pero qué lindo cómo empieza ese capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová. Gloria a Dios. Porque si estamos hablando de Samuel, un joven en medio de la corrupción y la inmoralidad, nosotros hoy vamos a tratar de responder cómo fue que Samuel se mantuvo, se sostuvo en el propósito de Dios en semejante ambiente. Primeramente, como estamos describiendo, en el ambiente espiritual en términos generales. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que él vivió, escuchó, vio ahí dentro del templo.
Desde muy joven, Samuel tuvo que presenciar auténticos actos de maldad y corrupción. En el registro bíblico leemos que los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran hombres que no servían para nada, no reconocían a Jehová. Vamos a leer ese texto si lo podemos proyectar. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Esta versión dice que no servían para nada y que no reconocían a Jehová. Vamos a mirar cómo dice la Reina Valera. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran sacerdotes. ¿Usted se imagina que hoy tuviésemos que hablar de un pastor impío y sin conocimiento de Dios? Y los hay. Y los hay. Yo espero que no es nuestra iglesia, pero los hay, lamentablemente, y se han dado casos muy tristes, con resultados catastróficos, de hombres liderando a nivel espiritual, pero sin moral, sin un compromiso con las cosas de Dios. Pues así eran estos dos hombres, hijos de Elí, sacerdotes. Porque el sacerdocio en ese tiempo era por heredad, era por dinastía, era por familia. Los hijos de Elí que estaban a punto de tomar, porque acuérdese que Elí está anciano, está, hermano, a punto de entregar el ministerio. A eso puede hacer alusión la frase: la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. Puede estar haciendo alusión también a Elí, porque se refiere mucho a él en el texto. En esta parte donde dice que cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, cuando dice que estaba muy anciano, cuando luego dice que estaba muy pesado, y luego vemos que murió. Entonces sus dos herederos, especialmente estos dos que menciona la Biblia con nombre propio, eran hombres impíos. Como dice esta versión, no servían para nada, no reconocían a Jehová. En realidad estas dos ideas van de la mano. Eran hombres que no servían para nada, literalmente habla de hijos de la inutilidad. Usted sabe que el texto bíblico fue escrito en el Antiguo Testamento, especialmente en hebreo y también unas partes en arameo, pero el hebreo da a veces la idea de muchas cosas. Literalmente, la palabra que se traduce como impío, o aquí que se traduce como que no servían para nada, literalmente tiene la idea de hijos de la inutilidad, porque no reconocían o no respetaban a Dios, despreciaban las normas de Dios, y esa actitud tan despectiva los llevó a cometer grandes pecados. Había una ley para el tema de las ofrendas, de cómo se presentaban las ofrendas, de qué se traía, de cómo se distribuía también las ofrendas que se presentaban en el altar. Y la Biblia nos dice que estos dos hijos de Elí
pasaron por encima de todo lo que estaba establecido. Dice que tomaban por la fuerza de lo mejor de las ofrendas. Eran dos hombres ventajosos, lo que nosotros a veces hablamos como vividores. Ellos tomaban del altar lo mejor y lo tomaban por la fuerza. Dice que lo arrebataban, despreciando de esa manera no solo a Dios y a la ofrenda, sino aún a los israelitas que venían a presentarlas. Porque ellos no se cuidaban tanto que el mismo Elí les reconviene en alguna ocasión y les dice: hijos, es que no es buena fama lo que escucho. Entonces no era algo que sucedía solo allá en familia, no era algo que ellos hacían solo delante de su padre o delante de Samuel, sino que lo hacían público. Su falta de respeto, su irreverencia era manifiesta a todos. Nosotros no nos imaginamos cómo se sentían los israelitas que venían a presentar las ofrendas. De seguro que se sentían humillados, se sentían ofendidos, se sentían desanimados. Como cuando usted ve de pronto una mala actitud en sus líderes. Porque uno, vuelvo y repito, no espera eso de esas personas. Entonces de pronto se puede sentir la persona defraudada, como nos hemos sentido muchas veces de nuestros políticos y de nuestros gobernantes. Porque estamos hablando de eso, corrupción e inmoralidad. Y en medio de todo eso estaba Samuel. Y yo, hermano, les planteo estas preguntas, esta reflexión. ¿Qué se podía esperar de Samuel en medio de semejante situación? ¿Qué podía estar aprendiendo Samuel? Si Samuel nos sale torcido, hermano, podríamos decir ni culparlo. Es que con ese ejemplo, ¿qué más se podría esperar de Samuel? No, qué pesar. La mamá viene y lo trae al templo porque se lo había prometido al Señor. Y ella allá en su casa y el Cana, su padre, piensan que está en el mejor lugar. Y sí, es el mejor lugar. Pero el ambiente y las circunstancias que se dan en ese lugar no son buenas. Sus padres no saben, nadie lo sabe. Yo no sé si Elí lo meditaba, pero Samuel no estaba ni en el mejor ambiente, no estaba recibiendo el mejor ejemplo. Lo que estaba viendo era a dos hombres vestidos de sacerdote, hijos del sumo sacerdote, portándose de manera inmoral, de una manera inapropiada. Porque la verdad, eso no se le perdona a hombres en esa posición. Y luego lo vemos que Dios no se los perdonó.
Porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Y eso debemos tenerlo en cuenta a todos, porque esto aplica no solo para los que estamos en ministerios y liderazgos, sino para la iglesia, porque Dios le ha dado mucho a la iglesia. Por eso hemos llegado a decir que el cristiano no puede portarse como un mundano. Porque es que ahora, hermano, ahora no estamos viviendo en la ley, no estamos viviendo bajo la línea sacerdotal del Antiguo Testamento. Ahora, hermano, Dios nos abrió una puerta y nos convirtió a todos en reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dele fuerte ese aplauso a Él por eso. Eso es maravilloso, es un privilegio. Esa es la gran responsabilidad de ser parte de la iglesia. Y es que como parte de la iglesia yo soy un sacerdote. Y no puedo portarme como un inútil, como un impío, como alguien que no conoce a Dios, porque sí le conocemos. Y yo no tenía esto realmente en mis memorias ni en mi mente, pero hermanos, una vez más, por favor, ubíquese en Hebreos, una vez más. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Pero especialmente vamos a leer más adelante. Ahí está todo, advertencia contra la apostasía. Pero mire lo que dice el capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aleluya. Escuche. Los que fueron iluminados y han gustado del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Escuche, y los poderes del siglo venidero. ¿Cómo empieza el texto? Es imposible. Verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es ser quemada. Uy, ¿a quiénes les está hablando ahí? ¿A los de afuera? A los inconversos que nunca han venido por aquí, que nunca se han arrepentido, que no se han hecho bautizar, que nunca han recibido el Espíritu Santo. No, ahí lo dice claramente, es a los que han gustado de este don celestial, a los que han sido hechos partícipes del Espíritu Santo, a los que han escuchado la buena palabra de parte de Dios. ¡Qué responsabilidad, hermanos! Aleluya. Hermano, y yo veo a Samuel ahí en el templo, y le voy a decir algo que yo siempre he admirado en Samuel. Y es que Samuel se armó de un pensamiento, creo yo. Y yo creo no estar lejos de la verdad que vivió Samuel. Por el Espíritu lo digo, y por lo que fue su vida.
Samuel no era de la familia de Elí. Samuel no podía ser sacerdote. Pero Samuel había sido de alguna manera como insertado allí, porque su mamá lo regaló, lo dedicó, se lo entregó al Señor para que hagas con él lo que quieras, para que te sirva. Y Samuel, lo que no hicieron los hijos de Elí, que era asumir su posición y ser responsables a su llamado, Samuel comienza a aferrarse. Aquí volvemos al tema de atrévete a más. Dios quiere que seas atrevido, porque Samuel comienza a aferrarse a lo que no se podía aferrar. Gloria al Señor. A lo que no era para él. Pero si los que son dueños de esto le dan la espalda, si los que tienen el derecho por sangre y le dan la espalda a este privilegio, ¿no será que yo puedo acercarme un poco? ¿No será que Dios ve en mí el corazón dispuesto para asumir ese lugar que otros están despreciando? Aleluya. Definitivamente la actitud de Samuel era la ideal. Era la mejor delante de la presencia de Dios. Yo aquí humanamente no represento nada, decía Samuel, pero tal vez puedo hallar un lugar a través de mi relación con Dios. No solo eso que estamos hablando le tocó vivir a Samuel ahí. Aquellos desvergonzados hijos de Elí no sentían el más mínimo respeto por las leyes divinas sobre la moralidad y la sexualidad. Samuel de seguro esperaba que Elí hiciera algo al respecto. A Samuel le debió desconcertar mucho la mala conducta de los hijos del sacerdote. Pero dice que Elí no los estorbaba. Ellos se merecían, necesitaban la más grande disciplina, pero nunca llegó. Alguna vez estaba predicando sobre Samuel, no sé si ustedes me escucharon, pero Samuel era un jovencito, tal vez también inquieto por muchas cosas de la vida. Y yo pienso que a Samuel en algún momento le tocó ver a los hijos del sacerdote, sacerdotes también, dormir con las mujeres en el mismo atrio del templo, porque así lo dice la palabra. Dormían con las mujeres del pueblo en la misma casa de Dios. ¿Tiene razón esa palabra impío o no que estábamos leyendo ahora? ¿Usted se imagina a ese muchacho viendo eso? Si a muchos hoy les tocara vivir una cosa de esas, no volvían a la iglesia, se descarriaban, porque los hemos escuchado y se escudan y se justifican
Es que a mí me tocó ver, es que a mí me tocó escuchar, es que yo vi lo que hizo ese pastor, es que yo vi lo que hicieron los hijos del pastor, es que yo vi lo que hacía tal líder. Y por eso no volví a esa iglesia, y por eso me descarrié. Y piensan que tienen justificación, pero hermano, no hay ninguna justificación para uno abandonar los caminos de Dios. La situación se agravó tanto que Jehová envió a un hombre de Dios, un profeta cuyo nombre no se menciona, para transmitir a Elí una fuerte condena. Primero Jehová le dijo a Elí: sigues honrando a tus hijos más que a mí. Luego le informó que sus malvados hijos morirían en un mismo día y que su familia sufriría enormemente y hasta perderían el privilegio de la posición como clase sacerdotal. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que eso no tuvo ningún efecto. Oiga, ni Dios hablándole de esta manera. Uno se imagina que Elí se hubiese tirado humillado en la presencia de Dios, que hubiese traído a ese par de sinvergüenzas y vamos a clamar a Dios porque hay juicio de Dios sobre nosotros. Ustedes van a morir. Hermano, no sucedió nada de eso, hermano. No fue capaz de recapacitar. No sé, los años, la desmotivación, la falta de visión, lo que sea, hermano, ese hombre no fue capaz de reaccionar. Y sus hijos siguieron en el mismo desenfreno. Pero como nuestros sermones de Samuel, mire, algunas frases. Samuel se dejaría corromper de ninguna manera. En esta sombría historia nos encontramos de vez en cuando con alegres destellos de luz, comentarios positivos sobre el desarrollo de Samuel. Primer libro de Samuel 2:18. Leemos que en medio de todo él seguía ministrando delante de Jehová. Luego dice que el muchacho Samuel continuó creciendo delante de Jehová. En efecto, con el paso de los años, su relación con Dios se fortalecía aún más. Y eso parece inaudito. Nosotros teníamos que preguntar: ¿cómo es posible? Por eso, hermano, el consejo esta mañana, especialmente para la juventud, es: busquen a Dios. Sin mirar lo que sucede en este mundo, sin detenerse a lo que otros hagan. Si otros no quieren servir a Dios, yo le voy a servir a Dios. Aleluya. Escuche esto: ¿qué mejor protección hay contra la corrupción moral que una estrecha amistad con Dios? Por eso a mí me gustó, hermano, como dice la traducción en lenguaje actual: Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. Gloria a Dios. El mundo estaba confabulado para hacerle daño, pero Dios había aparecido para evitarlo. Hermano, Dios está aquí y Dios quiere evitar que a ti te hagan daño.
Él quiere guardar tus pensamientos. Él quiere guardar tu corazón. Él quiere sanar tu interior, para que nada te haga daño. Para Samuel habría sido mucho más fácil pensar: si hasta el sumo sacerdote y sus hijos pecan contra Jehová, yo también puedo hacer lo que se me antoje. Pero los errores ajenos, aún de las personas en autoridad, no son excusa para pecar. Aleluya. Aleluya. Hay que volver a cantar: Rubén, he decidido seguir a Cristo. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Usted lo puede cantar conmigo? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, en este primer punto lo que estamos diciendo es que Samuel se mantiene puro sirviendo a Dios en un ambiente inmoral. Por eso es tan importante, hermano, vea, de que usted le sirva a Dios. El Señor me dijo en el retiro, y yo se los declaré a los que estaban allá. El Señor me dijo de unos 4 o 5, me dijo: ponlos a servir. En este momento no están sirviendo, y el Señor me dijo: ponlos a servir. Ellos verán cómo me responden. Y ahí los tengo en la lista. Usted verá cómo lo responde a Dios. Con los hermanos diáconos hicimos una lista, más de 30 que ahora no tienen cargo, que no tienen responsabilidades, y el Señor nos ha puesto el sentir: pónganlos a servir. Porque, hermano, uno le sirve a Dios y el servicio lo guarda a uno. Gloria a Dios. Hermano, sabe, tal vez usted nunca había escuchado esto y yo tal vez nunca lo había dicho, pero siento por el Espíritu decirlo. Hermano, el servir a Dios es un arma poderosa contra el enemigo. Aleluya. Porque el Señor dijo: y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la integridad, este me servirá. Y llegará un día, dice el profeta, en que se hará diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, el que es un inútil. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú tienes con qué servirle a Dios. En el nombre de Jesús te lo digo a cada uno de los que están esta mañana aquí. Tú tienes con qué servirle a Dios. Aleluya. No seas rebelde, no seas obstinado por el mal. Ponte en las manos de Dios y dile: Señor, aunque otros no te quieran servir, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. Quiero estar a tu lado.
Aleluya. Aleluya. Escuche lo que dice: el muchacho Samuel iba creciendo y haciéndose más agradable, tanto desde el punto de vista de Jehová como el de los hombres. Capítulo 2, verso 26. Colóquemelo ahí, por favor, el verso 26. Ay, hermano, yo no sé, pero yo siento una iluminación linda del Espíritu. Escuche esto, escuche esto. Vamos a lograr sobrevivir a esta corrupción y esta inmoralidad. ¿Sabe cómo? Sirviéndole a Dios. Sirviéndole a Dios. Aleluya. El verso 26, por favor, para que lo tengamos ahí, porque ahí habla de que él, estoy hablando de que a medida que va avanzando la historia se habla de tantas cosas malas de Elí, de sus hijos, pero ahí de vez en cuando Dios mete ahí como la cuñita. La cuñita, sí, todo va mal por este lado, pero miren, Samuel sigue creciendo, Samuel sigue sirviendo, Samuel ministraba en la presencia, eso no es. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Gloria a Dios. Los otros todos los días se hacían más menospreciados delante del pueblo, y este más querido, más agradable. Así que este fiel joven se ganó una buena reputación, al menos a los ojos de quienes realmente importaba. De hecho, el propio Jehová lo valoraba mucho por serle leal. Ahora bien, aunque Samuel estaba convencido de que Dios eliminaría la maldad que había en Silo, tal vez se preguntaba cuándo lo haría. Pues bien, sus dudas se disiparían muy pronto. Y aquí quiero hablar de mi último punto. Solo tenía estos 2 puntos. Samuel, un joven en medio de la corrupción y la inmoralidad, se mantuvo puro sirviendo a Dios en un ambiente inmoral. Y número 2, se sostuvo al haber aprendido a oír la voz de Dios. Habla, porque tu siervo escucha. ¿Qué frase nos dejó ese joven? Usted dice esa frase y usted ya sabe quién es. Samuel. Faltaba poco para que amaneciera y todavía estaba oscuro. La temblorosa luz que proyectaba el candelabro del tabernáculo seguía encendida en el silencio. Samuel escuchó una voz que lo llamaba y pensó que era Elí, quien ya era muy mayor y estaba prácticamente ciego. Necesitaba tal vez de su ayuda. Samuel se levanta y fue corriendo a donde dormía el anciano. Nos imaginamos a este muchachito corriendo descalzo y a toda prisa para ayudar al sumo sacerdote. ¿No nos conmueve ver la consideración y el respeto con que Samuel lo trataba? Así es, Samuel reconocía que a pesar de sus errores, él seguía siendo el hombre de Dios. Samuel despertó a Elí con estas palabras: aquí estoy, pues me llamaste. Elí le contestó que él no lo había llamado y lo mandó a acostarse. Esto sucedió 2 veces más, pero a la tercera Elí se dio cuenta de lo que estaba pasando. En aquellos tiempos de tanta maldad era muy raro que Jehová se comunicara con su pueblo mediante visiones o mensajes proféticos. No obstante, él comprendió que Jehová deseaba hacerse oír mediante este jovencito. Por lo tanto, le ordenó que regresara a su cama y le indicó lo que debía responder. Pronto la voz se volvió a dejar escuchar: Samuel, Samuel. Y él, siguiendo las instrucciones de Elí, respondió: habla, porque tu siervo está escuchando.
Escucha esta frase que puse aquí. Por fin había alguien en el santuario que prestara atención a lo que Dios estaba hablando. Una vez más, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Dios está hablando en este tiempo. Dios está hablando en este tiempo. Dios está hablando en este tiempo. Pero necesitamos que haya alguien que le preste oído. Alguien que se ponga delante de la presencia de Dios y le diga: habla, que tu siervo escucha. Yo creo que aquí hay jóvenes que están prestando atención. Aquí hay hermanos que están aprovechando la oportunidad de escuchar a Dios hablando en este último tiempo. Sí, son tiempos difíciles. La visión escasea. La palabra no halla a sus receptores indicados. La visión se ha opacado. Pero en algún lado, en algún rincón, en medio de la noche oscura, Dios está llamando a alguien. Y lo está llamando por su nombre. Para que no haya ninguna duda. Tal vez está diciendo: Diego, Jason. Esther. ¿Qué le respondes a Dios? Para escuchar a Dios no tenemos que esperar que sea solo de una manera sobrenatural. Nos habla durante la noche, nos habla durante el día, nos habla a través de la palabra, nos habla a través de la predicación, nos habla a través de las circunstancias. Aquella noche le cambió la vida a Samuel. A partir de entonces llegó a conocer a Dios de una manera muy especial, pues se convirtió en su profeta y vocero. Su primer mensaje consistía en declararle a Elí que muy pronto se cumpliría la profecía contra su familia. No debió ser fácil para el joven Samuel transmitirle esta sentencia final, pero se armó de valor y lo hizo. Es tiempo de que un padre transmita el mensaje de Dios a sus hijos. Es tiempo de que una madre escuche a Dios hablando y entregue el mensaje, así sea directamente a su esposo. Es tiempo de que un hijo escuche la voz de Dios y transmita el mensaje a sus padres. Dios está hablando. Dios está hablando. Pero la pregunta es: ¿quién está escuchando? ¿Quién está escuchando? El que tiene oídos para oír. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que tienen oídos para oír? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que tienen oídos para oír?
Sí, este mundo es corrupto e inmoral, como lo fue el de Samuel, pero todavía Dios está buscando en donde hay un Samuel, en donde hay un Gedeón, en donde hay un Sansón, en donde hay un David, en donde hay un Eliseo, en donde hay alguien en el cual Dios pueda depositar su confianza, en el cual Dios pueda depositar su voluntad. En donde está el hombre de la voluntad de Dios, en donde está la mujer del propósito de Dios. Samuel escapó de la corrupción, Samuel escapó de la inmoralidad, sirviéndole a Dios y aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Alguien que escuche a Dios. Mi vida a ti consagré. Alguien Mis talentos le preste solo atención a son para Dios. ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Alguien que le diga a Dios, habla, habla. Habla, yo te quiero escuchar. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Hermano, yo lo voy a invitar. Póngase en pie, por favor. Los que están aquí en el altar y los hermanos también. Póngase en pie, por favor. Vamos a decirle al Señor, los que estamos aquí en el altar, los que están allá, por favor. Vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón: Señor, yo creo lo que ha dicho el pastor que tú estás hablando. Y vamos a decir esa frase tan linda: habla, Señor, yo quiero escucharte. Levante sus manos y diga conmigo: habla, Señor, yo quiero escucharte.
Enséñame a oír tu voz. Hazme sensible al tono de tu voz. Dame la visión para este último tiempo. Extiéndeme el llamado para este último tiempo. Háblame, Señor. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Hemos de ver la gloria de Dios. La gloria de Dios en estos jóvenes. La gloria de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Porque le vamos a servir a Dios. Y porque vamos a escuchar la palabra con atención, con obediencia. ¿Quién irá abriendo caminos